Mi ponencia no tiene mayor pretensión que exponer un ejercicio hermenéutico a partir del cual, desde el nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche, podamos afrontar, buscar ciertos sentidos, ciertos horizontes semánticos en Campos de Castilla, una obra amplia, casi ingente en cuanto a los poemas. La primera publicación es en 1912, pero podemos ver que es desde 1907 hasta 1917 el rango temporal en el cual se incluyen los poemas. Pero no es un ejercicio de recepción. Es cierto, antes de la publicación de esta obra ya había, lo dice Sobejano, ya había, y lo han dicho antes en las otras ponencias, ya estaban traducidas varias obras de Nietzsche, entre ellas El nacimiento de la tragedia. Si hubo una recepción o no, no es el objeto de estudio ni es lo que se pretende en esta ponencia, sino es poner Campos de Castilla frente a la luz de El nacimiento de la tragedia de Nietzsche y ver qué nuevas sombras se nos ofrecen, qué recovecos se descubren, qué nuevas facetas aporta esta obra, qué nuevos sentidos y explicaciones podemos buscar en ella. Pero antes de ello había que aclarar ciertos términos. ¿Qué es lo dionisíaco? ¿Qué es lo trágico? ¿Y qué es lo lírico? Porque ese va a ser el ethos desde el que vamos a partir a la hora de analizar la figura de Antonio Machado. Dice, por ejemplo, en relación a lo dionisíaco, ¿qué es? Es un instinto artístico de la naturaleza junto a lo apolíneo. A mí siempre me encanta, lo disfruto muchísimo afrontar todo estudio literario de la interdisciplinariedad. Me encanta traer la filosofía, y un filósofo que está muy presente en Nietzsche, pero también en Machado, es Heráclito, el sabio de Éfeso, Heráclito el Oscuro, porque lo apolíneo, que Nietzsche no lo identifica, no lo equipara, sino que lo compara con el sueño y lo dionisíaco con la embriaguez, son dos dinámicas que se corresponden a la perfección con la dinámica que Heráclito, por ejemplo, lo apolíneo sería esa dinámica que habla Heráclito, que la llama guerra, es decir, la escisión del uno primordial, un término que también utiliza Friedrich Nietzsche en esta obra, la fragmentación, la creación de imágenes, la propia realidad, la multiplicidad, la fragmentación del todo real. Pero lo dionisíaco se corresponde con ese movimiento, esa dinámica, esa dialéctica que se establece, que es la paz, la reunificación, la vuelta al uno primordial, a la unión de los elementos escindidos. Respecto a lo dionisíaco, he escogido algunos puntos que yo creo que pueden ser interesantes para luego afrontar algunos poemas que vamos a ver. Dice Friedrich Nietzsche: bajo la magia de lo dionisíaco no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. Es decir, la naturaleza y su multiplicidad casi inherente, en relación también al individuo, cómo se unen. Lo dionisíaco no es, a diferencia del apolíneo, el regodeo en las imágenes y la fragmentación, sino una vuelta a la unión. Es una unión, además es una actitud lógica. Luego veremos más adelante que esa reintegración en el uno primordial, tanto Heráclito como Nietzsche, incluso Machado, reconocen que el único camino es la muerte. Y sí eso, ya sé, es lo insondable. Y a continuación dice también: cada uno se siente no solo reunido, reconciliado, fundido con su prójimo, sino uno con él, cual si el dedo del mañana estuviese desgarrado y ahora solo ondease de un lado para otro en jirones ante el misterioso uno primordial. Es lo mismo. Mediante el apolíneo se observa esa unidad primigenia, esa unidad prístina a la que se aspira, rehuyendo las imágenes propias de lo onírico, como lo compara Nietzsche, que sería más de la esfera apolínea. Y luego resulta interesante cómo se refiere al ditramo dionisíaco. Además, Nietzsche, pues antes han mencionado los ditramos que escribe. En relación a esta forma poética, él dice lo siguiente: el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas, algo jamás sentido aspira a exteriorizarse, la aniquilación del velo de malla, la unidad homogénea de la especie, más aún de la naturaleza. Ahora, la esencia de la naturaleza debe expresarse simbólicamente. Esto es un punto muy interesante. Siempre estamos recayendo en unas líneas de pensamiento comunes, pero que nos llevan a observar estas dinámicas claramente, que luego las vamos a poder ver reflejadas en Campos de Castilla. Es decir, este retorno a lo uno, desde una posición lógica, dialéctica. Además, el valor del simbolismo. Cómo manifestar el uno primordial, el uno que además infinito, absoluto, a través del símbolo, a través de la imagen, a través de la metáfora. Entonces, de este retorno al uno, que además hay que tener en cuenta que, como decía Heráclito, en Caipán, uno y todo es la identificación del uno y todo sobre diferentes fases dialécticas, una en fase de guerra, la otra de paz, al igual que en Diaferone Auto,
el uno en sí mismo dividido, es decir, el todo es al fin y al cabo la fragmentación de la unidad. Dice sobre la lírica Friedrich Nietzsche, sobre el poeta lírico, como artista dionisíaco es identificado plenamente con lo uno primordial, con su dolor y su contradicción. El artista por excelencia dionisíaco es el músico, el artista por excelencia, por antonomasia, apolíneo, es el escultor, pero dentro de la poesía, el que se corresponde con lo dionisíaco es el poeta lírico, y el que se corresponde con lo apolíneo es el poeta épico. Arquíloco por parte de la lírica, Homero por parte de la épica. La lírica, instante, al margen del tiempo; la épica, secuencialidad, dependencia total de un tiempo que se va sucediendo. Dice, las imágenes del lírico no son en cambio otra cosa que él mismo, y solo distintas objetivaciones suyas. Es decir, el lírico, en los objetos, en los paisajes que vamos a ver después de Nietzsche, de Machado, se proyecta a él. Esto además entronca con cierta concepción del macroantropos y el microcosmos, del idealismo mágico de Novalis, de formación académica, me viene mi querido Novalis siempre, y decía Fori en relación a la publicación de Campos de Castilla lo siguiente: la característica de Machado, la que marca y define su obra, es la objetivación del poeta en el paisaje que describe, paisaje y sentimiento. Es decir, no es obviamente que haya una recepción de Novalis, ni mucho menos. El primero que lo trae, además del que ha citado el profesor Epícteto, es Margal, pero establecer ciertas correspondencias. La poesía popular, la poesía lírica, se vuelve a repetir, es formulación imitativa de la música en imágenes y conceptos. Hay una unión con la imagen y el concepto. Es una obra un tanto contradictoria de Nietzsche. Al ser la más temprana, es cierto que si indagamos en ella vemos ciertos aspectos que se contraponen y a veces pueden llevar a la duda. Esta frase, la metáfora, me gusta mucho porque viene a exponer que la metáfora no es un mero recurso, es una imagen, es un símbolo que además está vivo, es en el tiempo. Era como, por ejemplo, cuando decía Lessing, la escultura, las artes plásticas son artes del espacio, ocupan un espacio. El arte del tiempo es la literatura, esto es lo mismo, se desarrolla, es orgánico, en contra del mecanicismo. Y luego, la tragedia, ya entramos en lo trágico, cuando dice, coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes. La tragedia, que lo veremos luego, la tragedia supone un equilibrio entre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿de acuerdo? Entonces mezcla ambas facetas. Está esa unidad, ese retorno a la unidad, a vislumbrarla, a poder exponerla a través de imágenes. Entonces supone un equilibrio. Por ejemplo, otra cosa interesante es que lo trágico no es simplemente la obra dramática que tendríamos en mente, es también no es una actitud, es un rasgo esencial, es ese retorno al uno. Y cuando dice ahí, por ejemplo, él, solo partiendo del espíritu de la música comprendemos la alegría por la aniquilación del individuo, pues en los ejemplos individuales de la aniquilación donde se nos hace comprensible el fenómeno del arte dionisíaco, el cual expresa la voluntad en su omnipotencia, por así decirlo, detrás del principio de individuaciones, la vida eterna más allá de toda perencia y a pesar de toda aniquilación. Es decir, es esa búsqueda lógica de volver al uno primordial sin pasar por la muerte, pero es una fase similar también. Me voy a saltar esta pantalla, pero bueno. Otros rasgos trágicos, evidentemente la muira, el propio destino, presente, que lo veremos después en Antonio Machado. Y para no entretenerme más, y ya pasamos directamente a los poemas, la doctrina mistérica de la tragedia está en relación con lo dionisíaco cuando dice, por ejemplo, el conocimiento básico de la unidad de todo lo existente, la consideración de la individuación como razón primordial del mal, el arte como la esperanza de que pueda romperse su dirección de individuación como presentimiento de la unión restablecida. Vemos que constantemente lo dionisíaco y lo trágico se interrelacionan, y aunque no queda claro nunca, pero ciertamente aparece cierta inclinación de Friedrich Nietzsche por lo dionisíaco en lugar de por lo apolíneo. Después de este mar, de este estanque manantial en relación a las ideas así muy condensadas y rápidamente de nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche, ¿cómo afrontar la poesía de Antonio Machado? Por ejemplo, en uno de sus poemas, A orillas del Duero, dice lo siguiente: el Duero cruza el corazón de roble, de Iberia y de Castilla, oh tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos, sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Se dice que Machado, la universalidad de Machado, el sentimiento tiene que aspirar a lo universal, a la universalidad. En estos poemas lo que vamos a ver es un sentido del tiempo, un tiempo que articula el espacio, a la par que un espacio articula el tiempo, lo refleja.
y es un espacio en el que se encuentra en comunión, unido, ese retorno a una unidad aparente, porque no puede ser total hasta después de la muerte, a partir de estos poemas. El Duero, el río, el flujo, el cambio, el pantarrey heracliteano, que nos puede venir perfectamente a la cabeza y que sin duda está presente, es la marcha inevitable, constante, el cambio, pero a la vez algo que permanece, algo que subyace. Aunque Nietzsche lo niega y luego Oswald Spengler sigue igual, digamos que está más en la línea de Heidegger. Es decir, hay algo que cambia, por supuesto, en eso se basa la filosofía de Heráclito, pero algo que perdura también, ese logos y ese fuego, elemento primordial. A partir de ahí, todo cambia, más o menos el paisaje y el paisanaje. Nos muestra un espacio, hay una ausencia de lo lírico al principio, después, cuando ya dice el sol va declinando, de la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de la campana, y ya al final de esta estrofa dice los campos se oscurecen, hacia el camino blanco está el mesón abierto, al campo ensombrecido y al pedregal desierto. Tenemos una cosa que Ricardo Gullón, crítico literario de Machado, interesante de cara al estudio del espacio y tiempo, llama espacio infinito. Cuando lo infinito, las intuiciones, se expresan a través del espacio, es decir, intuiciones del infinito, en este caso de un tiempo constante. Como hay unas unidades de tiempo que nos lo dejan claro, que eso va declinando. En las transiciones, como defendía el romanticismo, se ve la acción del espíritu, se percibe mejor que en el estatismo. Y luego la melancolía, pero a partir también de... El tañido de la campana, por ejemplo, está bastante presente, marca el tiempo, marca la hora, es una irrupción. Es cuando van, en este caso, las enlutadas viejas a rezar el rosario. Marca el paso del tiempo que a veces cae en la inconsciencia, como vamos a ver después, pero está presente, sigue ahí. Otros dos poemas muy interesantes respecto a estos son fragmentos. Es el Hospicio, por ejemplo. Dice, a un ventanuco asoman al declinar el día algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos. Otra es la unidad de tiempo. Hay que identificar bien las coordenadas geográfico-temporales, espacio-temporales en la poesía de Machado. Ese declinar del día, de nuevo, ese atardecer que va a ser una constante en la poesía de Machado. Y luego, lo mismo que esos locos del hospicio, enfermos, esa gente insana que está frente a una escena que es la siguiente: a contemplar los montes azules de la sierra o de los cielos blancos como sobre una fosa, caer la blanca nieve sobre la fría tierra, sobre la tierra fría, la nieve silenciosa. Se nos presentan los símbolos que se repiten en Machado: la nieve como muerte, la tierra también como muerte en relación a la sepultura. Es algo constante. En este caso vemos el tiempo cómo declina y sus estragos, la propia muerte. En el Dios Íbero dice: Señor, Señor, en la voltaria rueda del año he visto mi simiente echada, corriendo igual al bur que la moneda del jugador en el azar sembrada. Voltaria rueda, circular, constante, porque se repite, pero a la vez voltaria, es decir, cambiante, es inconstante, es decir, es el pantarrey, en mi opinión, bien entendido, cosa que me hizo correctamente, creo yo, Nietzsche ni Oswald Spengler. Es decir, todo cambia, es cierto, pero algo permanece, el fuego y el logos. El tiempo es el mismo, avanza, lo que cambia, pero es un agente de cambio constante. Si pasamos, por ejemplo, otro poema es similar, se llama Orillas del Duero. Si veamos la primera estrofa, dice: era una tarde cuando el campo huía del sol, una coordenada temporal. Otra vez la transición, el cambio, el atardecer. En la segunda estrofa ya es muy interesante, describe el paisaje y establece lo siguiente: el aire ensombrecido le habla a mis sienes y acercaba el murmullo del agua hasta mi oído. Una conexión con el agua, con el flujo, con el agua que corre, que no está muerta, el agua viva, que es a la vez verdugo y que lleva a esa intuición de el paso del tiempo, el constante devenir. Después la desolación, que en parte es común a Machado, que no es, decíamos, antes decía, lo trágico se afronta desde lo jovial. En Nietzsche, bueno, en Machado es desde la melancolía, desde una melancolía fluctuante, como es el propio sentimiento melancólico. Y finaliza diciendo: oh Duero, tu agua corre y correrá mientras las nieves blancas de enero, el sol de mayo, haga fluir por hoces y barrancas. El Duero, otra vez el río, el constante cambio, el constante flujo, y la nieve, la posible muerte, los estragos, al fin y al cabo, que realiza el propio tiempo. Otros poemitas tan interesantes y aparentemente inocentes, El tren, a mí me agrada mucho porque es muy sutil y es un poco juguetón cuando se lee, porque parece que no. Dice: luego el tren al caminar siempre nos hace soñar y casi olvidamos el jamelgo que montamos. Esto que parece casi un ripio. El tren, como un transcurso, como un flujo en parte, se podría comparar con el río. Pensemos en él como el tiempo, en cambio, en movimiento, que nos hace soñar, lo apolíneo, entretenernos con las meras imágenes, pero ahí está, casi olvidamos el jamelgo que montamos.
ese acercamiento al polímero, a las imágenes, nos hace perder la conciencia del propio tiempo constante. Pascua de Resurrección, buscar vuestros amores, doncellitas, donde brota la fuente de la piedra, en donde el agua ríe y sueña y pasa, allí el romance del amor se cuenta. Todo está afectado por el flujo del tiempo. Aquí aparece la fuente de la piedra, un elemento común, un símbolo de Machado en relación al amor que nace en el tiempo y, como él tuvo la experiencia con Leonor, termina marchitándose también en él. Un poema interesantísimo que se compone de varias partes sería Campos de Soria. En Campos de Soria comenzamos hasta el poema, bueno, hasta el fragmento número 5, en un espacio infinito. Sigue revelando las intuiciones del ámbito infinito que realiza el propio autor. Dice, el cierzo, corre por el campo yerto, alborotando en blancos torbellinos la nieve silenciosa. El cierzo como el tiempo, implacable, agente del cambio, incesante, agresivo. Los que conocemos el cierzo, pues todos los maños pues, podrán testimoniarlo. Y luego la nieve sobre el campo y los caminos, cayendo está como sobre una fosa. De nuevo lo que habíamos visto en el poema anterior del hospicio, la muerte, el cierzo como cambio, como el espíritu, nunca mejor dicho, el espíritu boreal del tiempo y esa muerte en esos cambios y caminos. Y luego dos imágenes muy potentes, un viejo acurrucado tiembla y tose cerca del fuego, su mechón de lana, la vieja hila y una niña cose verde y vete a su estamella grana. La vejez muestra, ejemplo, huella del paso del tiempo y a la vez esa figura que incluso tiene ciertas reminiscencias con las parcas, si se quiere observar así también el paso, el continuo hilar de la vida, el continuar generando camino. Soria fría, la campana de audiencia de la una, Soria ciudad castellana, también ya bajo la luna, la intromisión del tiempo, no hay mucho más que analizar en esto. Y de repente, ya a partir del 7, llegamos a especie espejo simbólico. El espejo simbólico en el que el autor se refleja en el paisaje, a un estado llorídico presente. Hay una conexión, aparece el Duero, colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas por donde traza el Duero, su curva de ballesta, el tiempo, aparece el paisaje y aparece el llorídico. Y siento por vosotros, en el fondo del corazón, tristeza, tristeza que es amor. Es decir, identificación con el paisaje, identificación que parte de la intuición de eso que revela la propia naturaleza, ese pantarrey constante, ese flujo, ese cambio que va dejando sus estragos, que se lleva y va cambiando el paisaje y el paisanaje. Y en esta misma dinámica vemos, por ejemplo, en el número 8, nos dice, estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales, que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. El paisaje, como el constante pasar del tiempo, las hojas secas que caen, el son del agua, esas iniciales de los enamorados de antaño, que nadie sabe si seguirán o no, eso no nos interesa, pero que pertenecen a un vestigio, un cuadro del pasado. Para continuar diciendo, nada perdura, hablamos del amor que ayer tuvisteis, de ruiseñores, vuestras ramas llenas, hablamos que seréis mañana liras, del viento perfumado en primavera. Nada perdura, todo cambia, el ayer, el presente, el mañana, todo es el constante cambio, es esta intuición de ese uno que está constituido precisamente por un tiempo que pasa como un tren implacable como el cierzo. Dice, hablamos del amor cerca del agua, corre y pasa y sueña, el tiempo claramente, el pantarrey, y después hablamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. No es algo extrínseco, es algo intrínseco, es un reflejo al fin y al cabo, es algo que ya él lleva. Aquí lo afirma después, cuando observamos el siguiente poema, muy similar en cuanto al contenido, nos viene a decir también el sentido del tiempo y su tragedia desde el espacio al principio, y al final, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? El paisaje como reflejo del ser del poeta, es esa unión, aun permaneciendo el yo lírico, entre el paisaje y el propio autor, esa intuición que termina manifestándose. Así rápidamente, tampoco para no entretenernos porque es bastante reiterativo, un olmo seco, famoso poema que casi todos conocemos, donde aparece de nuevo el río que se va a llevar el olmo y, obviando las circunstancias biográficas en las que está creado este poema durante la enfermedad de Leonor, nos lleva a una intuición importante que habíamos visto también en el sentido de lo trágico en Nietzsche. Ese retorno al uno, llámenlo resurrección, reintegración en el uno, reencarnación, lo que quieran ustedes, que es esa reintegración en el uno, cuando dice, por ejemplo, mi corazón espera, viendo ese brote del olmo casi muerto, mi corazón espera también hacia los luces y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Esta es intuición, nunca se asegura. Ni se asegura por parte de Machado, se afronta desde el punto de la templanza y la
y cierto escepticismo, es lo insondable. ¿Qué imagen no está en lo insondable? Siempre es un tanto difusa, compleja. Caminos es un ejemplo excelente también de espacio simbólico. Dice, de la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. La ruina, que además podemos ir al romanticismo perfectamente. La ruina no es ya un vínculo con el pasado, esto es una interpretación torticera que no tiene ningún sentido y que sobre todo depende del romanticismo español, mal llamado romanticismo. La ruina realmente es una conexión con el espíritu, el tiempo, es una amalgama entre pasado, presente, que aspira a un futuro, es una conexión con el zeitgeist que nos permite vincularnos también a lo infinito, a esa infinitud que reposa en el tiempo. Y detrás de esas murallas está el verdugo, la tarde silenciosa, que él afronta con esa melancolía, solas con mi sombra y con mi pena. Y después el río de nuevo, que lo atraviesa todo el paisaje. ¿Cómo vamos de tiempo? Tienes 5 minutos. Perfecto. De acuerdo, entonces, por ejemplo, cuando pasamos, estos vendrían a significar, a exponer un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Seguimos un poco en ese ejemplo cuando dice en esta rima: morir, caer como gota del mar en el mar inmenso, o ser lo que nunca ha sido, uno, sin sombra y sin sueño, un solitario que avanza sin camino y sin espejo. Morir, caer en ese mar inmenso que es la infinitud. Hay una duda, no son preguntas siquiera retóricas, son preguntas lanzadas al vacío y sin esperar eco alguno. Y ese retorno al uno primordial, donde no hay fragmentación ni imágenes, dos ejemplos claramente de fragmentación, sombra, sueño, espejo, pero también esa reiteración de la soledad. Y finalmente llegamos al espacio memoria y ya terminamos con esto. Son poemas donde de repente, aunque sea a partir del sueño, evoca un pasado que vuelve al presente. Y el efecto de la memoria es del eterno retorno. De un presente vamos a un pasado y volvemos a un presente. Es esa conexión del tiempo, al igual que hace la ruina. Memoria y ruina vienen a tener similitudes más que notables. Cuando él dice, por ejemplo, nos centraremos simplemente cuando dice: voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo al final, pero se identifica también con esa tierra, cuando dice: por estos campos de la tierra mía, los dos de olivares polvorientos, triste, cansado, pensativo y viejo. Y finalmente otra vez el sueño, cuando los pone ahí, no son visiones concretas, siempre no es una obra de carácter descriptivo, sino más bien impresionista, nos recuerda más bien a los cuadros de los impresionistas franceses. Al final dice: vive esperanza, quien sabe lo que se traga la tierra, afronta esa reunificación con el uno desde la esperanza y la duda, pero al fin y al cabo de la esperanza, desde la fe de que no todo termine y haya cierta continuidad en esa reintegración que solo se dará con la muerte. Y finalmente, de nuevo, el último poema ya es esa recuperación de la primavera como resurrección, como reintegración en el uno, como caída en lo insondable que nos lleva a ese, a esa plenitud dionisíaca que es la unión con el uno primordial. Simplemente, en conclusión, lo mejor que se puede expresar me he dejado varios poemas y tal, pero es una obra, ya digo, demasiado amplia. Lo interesante de esta obra es precisamente la actitud de Machado. Mientras en la plaza del pueblo juegan los niños con la pelota, moviéndose en constante cambio, etc., hay una fuente que está siempre abierta, de la que todos bebemos, que está fluyendo constantemente, y Machado, en lugar y a la vez que ve a esos niños jugar, observa y siempre el murmullo de esa fuente la acompaña. Muchas gracias.
salvar la carne sin dañar a otros. Pues nada, muchísimas gracias y os dejo si queréis dar.